venir acá a Europa, a España. Ha sido un milagro del Señor de poder estar acá, porque queda demasiado lejos y demasiado difícil de llegar acá tan lejos. Nosotros somos del último país del mundo, como decía el pastor, pero para el Señor no hay distancia. Siempre he dicho eso, para el Señor no hay distancia. Tengo nietos lejos de nuestro país, por allá por Australia, por República Checa, y yo oro por ellos y a veces me aflijo, pero el Señor me dice, para mí no hay distancia. Así como me cuida a mí, los cuida a ellos también. Le doy muchas gracias por la acogida que nos han dado a donde quiera que hemos estado, en las casas de nuestros pastores, Henry, que hemos estado como en nuestra propia casa, y esa es bondad del Señor para con nosotros, y el Señor honra a los que le honran, pues. Así que seguir honrando al Señor, seguir haciéndole fieles y amar al Señor por sobre todas las cosas. Que el Señor les bendiga. Amén. Que Dios te guarde, Erika. A ver si va. Amigos míos, es un tremendo placer y un honor para nuestro ministerio estar aquí en esta ciudad de toda el área de Valencia, que está entrando cada día en una visión más evangelizadora. Nos alegramos por las iglesias que ustedes han plantado, que han venido seguro con mucho sacrificio y desde hace varios años tratando de traer a los pies de Cristo a esta nación española. Gracias por los que han venido antes que ustedes, gracias por ustedes que han venido hace tiempo, y gracias a Dios por los que habrán de venir en los días futuros. Y gracias a Dios por peregrinos como nosotros, que somos compañeros, que admiramos el trabajo que han hecho en este país. No tenemos ninguna recomendación siquiera que darle, solamente una palabra de aliento, que sigan sirviendo a Dios con la fuerza y la vitalidad que lo han hecho hasta ahora. Yo particularmente y Erika, mi esposa, estamos muy agradecidos porque la primera persona que contactamos en todo esto es Henry Vázquez, chileno, venido del fin del mundo, que nos ha recibido en su casa y nos ha dado su hospedaje, la bendición de tratarnos como si fuéramos ángeles, sin serlo todavía. Algún día seremos ángeles y no vamos a necesitar ni comer ni dormir. Pero ahora hemos estado en la casa de Pastor Henry disfrutando de su hospitalidad y de su cariño junto con su familia. Así que nuestro reconocimiento y gratitud. Pero en este venir aquí hemos conocido otros pastores, como el pastor José, que nos ha presentado, pastor Félix, anfitrión aquí en esta casa de Dios, y otras personas que hemos tenido oportunidad de conocer en esta ciudad y naturalmente en Valencia y lógicamente allí en Oliva. Así que, amigos míos, felices de compartir con ustedes el mensaje del Señor y felices, pastor Félix, de estar en esta excelente casa de Dios, como he tenido la oportunidad de estar con otras congregaciones aquí en esta ciudad. Que Dios los bendiga. En algún momento hablaremos más de lo que hicimos, dónde fuimos, lo que hacemos, esas cuestiones estructurales que tienen todos los ministerios. Pero lo de ahora es la palabra. Un reloj gigantesco ese, ¿eh? Como siempre digo, hasta un ciego lo ve, así es que, pero durante una hora de temas, si son capaces de permanecer acá, les agradecería que estuvieran. Leamos el texto insigne de esta conferencia, que es netamente apocalíptica pura, escatología 100%. Apocalipsis 3:10, ¿cómo no? El texto lógicamente lo conocemos todos, pero si alguien quiere leerlo, les agradecería que lo hagan. Apocalipsis 3:10, el texto insigne. ¿Alguien lo tiene? Léalo por favor, en beneficio de todos nosotros. Amén. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Está por ahí? Aquí está. En la palabra del Señor. Gracias por esa excelente lectura. Todas las grandes empresas internacionales, todas,
como la Samsung, por ejemplo, que se dedican a la construcción no solo de teléfonos, sino también automóviles, sociedades tecnológicas que se dedican a la óptica, y sobre todo los que están dentro del campo de la cuestión cibernética, los que tienen que ver con las computadoras, y más que eso con inteligencia artificial, nanotecnología, la gente que tienen que ver con las comunicaciones y el ciberespacio. Son esas grandes transnacionales que manejan la inteligencia del futuro, todo ese tipo de instituciones, incluso los que hacen autos, los que hacen trenes, los que hacen aviones. Esa gente tienen departamentos que generalmente la mayoría de las personas ni siquiera se imaginan que están esos departamentos dentro de esas empresas multinacionales. Esos tipos de departamentos son departamentos secretos, porque esa gente... ¿Así? Hola, ¿te parece que este se escucha mejor? ¿Así? Bueno, todas esas empresas internacionales tienen un departamento secreto que tiene que ver con el futuro de lo que fabrican estas grandes compañías. La Boeing, por ejemplo, está construyendo aviones que tienen metales biológicos, una cuestión difícil de creer. Resulta que los tipos han diseñado metales que tienen sensibilidad y tienen memoria. Los aviones del futuro, dicen los grandes constructores de este tipo de aviones futuristas, que uno ni siquiera los ha visto en lo que se llaman los prototipos, el motor del avión es el piloto. Biológicamente se sienta el piloto en la sala de comandos y el avión cobra vida. He visto los reportajes sobre ese tipo de avión. Una cuestión impresionante. Generalmente los avances que tiene la ciencia de hoy, que tiene que ver con la venida del anticristo en el futuro, por eso estoy haciendo todo este rodeo, son cuestiones que parecen de ciencia ficción, pero es la realidad del mañana. La mayoría de la gente están gastando su tiempo en entretenimiento, en distracción y sobre todo en conseguir plata, dinero. Y esa cuestión los tiene enfocados en un abismo que no les permite ver la realidad que generalmente rodea al mundo entero. Estos tecnócratas que se llaman los arquitectos de la historia son tipos que diseñan no solamente los grandes inventos que producen estas compañías, sino que diseñan el futuro. Están encargados de imaginar cómo será el mundo del mañana. Y de acuerdo a esa visión, le encargan a los ingenieros, que son los capaces de desarrollar los proyectos secretos que cada compañía tiene. Por ejemplo, los celulares del futuro, que ahora la gente que tiene el 5G se cree la muerte, como decimos en mi país, porque tiene un aparato tremendamente valioso y de alta tecnología. Sin embargo, los celulares del futuro son todos celulares que se van a meter dentro del cuerpo humano. No existe el celular externo, será simplemente interno. Y con un desarrollo de una tecnología impresionante, porque cuando venga el anticristo, lo que va a buscar es producir una tecnología que permita dos cosas. En primer lugar, la identificación de la persona que lleva el celular o cualquier otro tipo de dispositivo que se fabrique en el futuro, que le dé identificación a la persona. Y lo otro tiene que ver con el posicionamiento global, que ahora se llama GPS, pero que en el futuro va a tener otra nominación y con toda certeza otro elemento que lo va a caracterizar. Este tipo de futurismo es una cuestión que está basada casi exclusivamente en lo que hoy se llama la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, la cumbre, lo más grande y lo más alto que va a desarrollarse dentro del campo de la inteligencia artificial es la imagen de la bestia, de la que habla el Apocalipsis, diciendo que es un elemento creado por la mano humana que tiene la capacidad de cobrar vida,
que tiene la capacidad de pensar de manera independiente a todos sus creadores. Es la cumbre de la inteligencia artificial. El problema es que cuando venga la imagen de la bestia, que es como la estatua de Nabucodonosor en los viejos tiempos del profeta Daniel, va a tener la capacidad de ordenar lo que se llama la marca de la bestia, que es un elemento relacionado con la economía en el mundo, donde nadie podrá comprar ni vender, sino solamente aquellos que tienen la marca de la bestia, el número de su nombre o la imagen de la bestia, que es una especie de elemento icónico que identifica a la fuerza de la oscuridad. Así que la inteligencia artificial del futuro, su cumbre es la imagen de la bestia, y ordena que todo aquel que no adore al dragón, que es el diablo, sea asesinado, y todo aquel que no tenga la marca de la bestia, que es el elemento económico que va a dominar el mundo, a todo ese tipo de gente la va a poner fuera de la ley, y nadie podrá comprar ni vender sino los que están adscritos a su sistema. Ese es el final de la historia. Ahora el Apocalipsis, que es parte de la Biblia, ha profetizado esto hace 2000 años técnicamente. Una cuestión impresionante, porque hay otras profecías que la gente del mundo valora mucho, como las profecías de Nostradamus, que la gente que está dentro de este campo de investigación conoce mucho, pero Nostradamus es del año 1550, o sea que su centurias que profetizan el destino del mundo, que son muy flexibles en la interpretación. Por lo tanto, los intérpretes de Nostradamus siempre han tenido visiones distintas sobre las famosas cuartetas de ese judío, realmente de un nivel impresionante en las predicciones, pero que es parte de ese grupo de videntes que la gente le asigna un tremendo respeto por las cosas que están planteando. En el mundo, en el mundo secular, no religioso, Nostradamus es la gran estrella. Hay otros videntes que pertenecen a otras religiones, entre las que están las visiones hinduistas, el budismo, está también el movimiento musulmán, que tiene sus propias teologías sobre el anticristo y sobre la venida del futuro Mesías. Una cuestión tremendamente interesante el Islam, de la manera como visiona el fin de los tiempos y el fin del mundo. Lo llaman la hora, así como Jesús dijo. Sin embargo, el día ni la hora nadie lo conoce. Ellos tienen esa frase, la hora, como el fin del cumplimiento de los tiempos. Toda esta cuestión es futurismo puro. Así que los arquitectos de la historia, que son los que diseñan los tiempos, y que mientras la gente duerme están imaginando un mundo superior, este tipo de gente no están viviendo en el año 2024, que sería lo lógico el próximo año. Están avanzados tan en el tiempo, tan adelante en el tiempo, que están viviendo en el año 2200 de nuestro tiempo. Están adelantados 200 años en el tiempo nuestro. Y ese tipo de gente, hablando del futuro, dicen que en 200 años más realmente no habrán seres vivos sobre la tierra, porque los tipos pronostican que la tierra definitivamente está condenada a la destrucción por el cambio climático y por las guerras que habrán de venir sobre la tierra, que la harán inhabitable para la gente. Lo que hemos conocido sobre ese futurismo desastroso está relacionado con la capa de ozono, que es lo que nosotros conocemos, porque se dice que la capa de ozono es producto de la elevada polución que produce el progreso humano, sobre todo las emisiones del CO2, que tiene que ver con que las máquinas, la tecnología humana, entre ellos los automóviles, las grandes industrias, toda esa cuestión que tiene que ver con la contaminación ambiental, está produciendo un daño terrible en la capa de ozono. Ahora, lo curioso de la capa de ozono es que la polución la producen las grandes naciones que son las más industrializadas, el famoso G7, que seguramente todos nosotros conocemos, entre los que están Estados Unidos, el Reino Unido, está Italia, está Francia, Alemania, países que van a la cabeza de la industrialización del mundo.
Pero curiosamente, la destrucción de la capa de ozono no está sobre el territorio geográfico de estas naciones del G7. Está en la Antártida. Esa cuestión es rara. La gente se pregunta si el mayor daño a la capa de ozono está en la Antártida. ¿Qué es lo que hay en la Antártida entonces que produce la destrucción de la capa de ozono? Porque allí no tenéis industria, está lleno de puros pingüinos. Ustedes deben de saber que los pingüinos están exclusivamente en la Antártida. No hay pingüinos en el Polo Norte, como tampoco hay osos polares en el Polo Sur. Siempre la gente se ha preguntado por qué esos animales que están en el hielo no están en el otro polo. Habría que preguntarle a los científicos. Tarea para la casa, deberes que investigar para todos los que les gusta este tema. La cuestión es que este tipo de gente que manejan la historia tienen un plan de fuga. Este tipo de gente no quieren quedarse en este planeta Tierra, y todos los que se queden en la Tierra estarán condenados a la muerte. Ahora, este tipo de tecnócratas, que son todos millonarios, reyes, jefes de Estado, científicos del más alto nivel, han planificado esta fuga. Por eso cuando leemos el texto del 3:16 de Apocalipsis, nos habla acerca de que viene la hora de la tentación, que es el mismo concepto que usa el Islam cuando habla de las etapas finales del mundo. La hora de la tentación, la hora de la prueba, la hora del examen, la hora que va a cubrir el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. La hora de la tentación es la hora de la muerte. Es como el diluvio universal. Nadie podrá escaparse de esa hora terrible, acerba y final de la historia. Pero estos tipos de gente, que son los tecnócratas que manejan la historia, viviendo muy avanzados en el tiempo, tienen otros planes y tienen otras estrategias. A lo mejor algo que te lo dicen los que estudian estos temas profundos del final de los tiempos. En los días de Noé, cuando el mundo se cubrió de aguas y hasta los montes más altos del planeta fueron cubiertos por las aguas. Si tomamos como referencia el Himalaya, las cumbres más altas del mundo, el Everest, la cumbre mayor de la Tierra con 9.000 metros de altura, te podías imaginar lo que sería todo un mundo, visto desde fuera, solamente una gran cantidad de agua cubriendo todo y no dejando a la vista nada. Terrible lo que pasó en los días de Noé. Y así también se va a repetir la escena con algo extraordinario. El cambio climático de los días de Noé, como conclusión, como final de esta historia, produjo el diluvio. Estamos entrando en un cambio climático similar a los de los días de Noé. Y va a producir algún evento inédito que nunca se produjo en la historia humana. Ese es el gran problema del final de los tiempos. Todo este tipo de cuestiones, estos arquitectos de la historia la conocen. Y tratando de fugar de este ambiente de muerte que está inundando el mundo, naturalmente tienen proyectos de escape. Hay es realmente un programa, un proyecto que se llama Antena 3. Cuando la gente investiga estas cuestiones, todas estas cosas, la mayoría de la documentación, que por lo menos es explícita, se encuentra disponible en las bibliotecas virtuales. Y cuando la gente investiga, tiene acceso a cuestiones tan interesantes como las que te estoy planteando. Pero la mayoría de las personas no tienen tiempo, y lo más terrible es que tampoco tienen interés, la mayoría de los mortales, por estas cuestiones que son de la máxima importancia, sobre todo cuando uno quiere estar despierto mirando esta hora profética, porque es como dice Jesús: vendré, si no velares, dice el texto, vendré a ti como ladrón en la noche. O sea que el que está velando no lo va a sorprender como ladrón en la noche. A los que va a sorprender como ladrón en la noche son los tipos despistados, los que les gusta la almohada, los que toman algún somnífero, ese tipo de gente que está cazando moscas, como decimos en mi país, los tipos que no están dedicados a investigar la palabra. Pero una persona que ora, que vigila,
que lee la palabra de Dios, que está con un corazón lleno de fuego esperando el retorno de Cristo, alguien que ama la venida de Cristo, Dios no te va a sorprender con su retorno de una manera que lo haga como un ladrón en la noche. Por eso la iglesia está llamada a estar despierta permanentemente. Ustedes hacen bien en estar atentos a la palabra profética más permanente, como dice la carta del apóstol Pedro, que alumbra como una lámpara bendita en vuestros corazones. Bienvenidos a esta palabra, a esta lámpara bendita que nos alumbra. En fin, la gente que trata este tipo de temas en el proyecto Alternativa 3 para preservar la vida sobre la tierra, por eso se llama Alternativa 3, fijan 3 posibilidades con respecto a la tierra. La primera es hacer una especie de ducto, de tronera, de tubo de escape a toda la polución que hay sobre el lugar donde está la capa de ozono, dañada, porque se trata de hacer que fugue a la atmósfera exterior que rodea la Tierra toda la polución ambiental que tiene el CO2, que es el elemento más contaminante de nuestro tiempo. Vaciar el espacio de la contaminación, pero dicen que abrir una especie de boca que conecte la Tierra con la alta atmósfera de la Tierra, esa cuestión solo se lograría poniendo una cantidad enorme de bombas atómicas en el lugar donde está la polución. Pero es que esa cuestión derivaría en la muerte de millones de personas, porque contaminaría una gran parte del espacio. Por lo tanto, es una cuestión que no pueden operarla. La segunda alternativa está a hacer que todos los seres humanos vivan como los conejos o como los topos bajo tierra, que las ciudades sean todas subterráneas. Pero es inviable por el costo económico que tiene. Si a la gente ni siquiera le construyen una casa sobre la superficie de la tierra, menos te van a hacer un bungalow, un chalet, alguna cuestión extraordinaria, un búnker debajo de la tierra que cuesta mucho más que levantar casa en la superficie terrestre. La tercera alternativa, por eso se llama Alternativa 3, el proyecto de escape de estos grandes tecnócratas, está relacionado con explorar el espacio exterior y lograr poner colonias humanas en distintos lugares del sistema solar. Lo primero que está más cerca es la Luna, y el segundo lugar donde se puede ir en este momento es el planeta Marte. Y después de eso vendrán otros planetas como Júpiter, Saturno y otros que están muy lejos en el sistema solar. Dicen que de las 3 alternativas, las que han elegido los grandes tecnócratas del mundo, que son los amos de la vida sobre la Tierra, han elegido la alternativa 3 de irse a otros lugares del espacio y dejar al resto del mundo a que se los consuma la polución, la guerra bacteriológica, que se los lleve el diablo mismo, que a los tipos los mate, la polución ambiental, cualquier tipo de germen, dejarlos abandonados a su suerte. Y que ellos prepararán una nueva arca de Noé. Por eso el simbolismo del arca que se da en los días de Noé es una cuestión que se va a repetir y que la van a manejar indudablemente personajes que no somos nosotros. Por eso es que cuando la iglesia vibra con este tema del rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, es una cuestión que te llena el corazón de fuego y de esperanza. La venida de Cristo hay que amarla, no esperarla. Los que aman la venida de Cristo, en Él se purifican. Todo el mundo espera la venida, pero no son todos los que la aman, porque la gente que ama la venida de Cristo se purifican, viven una vida de santidad, buscan el rostro de Dios, están realmente inmersos y atentos en hacer que sus corazones estén fluyendo en el río de Dios, por lo tanto tienen una vida de santidad. Ahora, los tipos que exploran el espacio exterior tienen características que la mayoría de las personas no conocen. Los investigadores que se dedican a esta cosa, y que yo también estoy dentro de ese campo de investigación, dicen que los primeros que atisbaron un elemento que está dentro del campo teológico, pero nunca explorado por nuestras iglesias, con respecto a la muerte, que hace un tiempo
antes del año 1900, surge en Rusia un movimiento de pensadores, de tipos que, influidos a veces por movimientos que se dan en las cofradías de las sociedades secretas, entre ellos la masonería, la teosofía, que fue siempre muy famosa en Rusia, planteaban la tesis de que la muerte, mira tú el concepto porque es tremendamente interesante, que la muerte solamente tiene vigencia en la Tierra, que la muerte fuera de este planeta no existe, y que si fueran capaces de construir naves que tuvieran la capacidad de explorar el espacio exterior y llegar a la Luna o al planeta Marte o cualquier otro planeta fuera de la atmósfera de la Tierra, alcanzarían la inmortalidad, o a lo menos vivirían cientos o teóricamente miles de años. Ahora, como esa cuestión es una hipótesis, es interesante. Para mucha gente dirán esto, los rusos, porque esos fueron los que diseñaron el primer programa, deben estar todos locos esos rusos, incluido Rasputín, que es el personaje más conocido de los rusos. Pero se puede demostrar lo contrario, que la Tierra está o sea, que la muerte existe fuera de la Tierra. Ese es el problema, porque son cuestiones que no se pueden definir. Ahora, nosotros somos gente de Biblia, y siempre dice, ¿y qué dice la Biblia? Cuando planteamos este tipo de conjeturas, la gente lo primero que dice, ¿y qué dice la Biblia? Una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que yo creo que la Biblia dice. Esta cuestión, por eso hay tantas diferencias en las interpretaciones. Pero el tema de la muerte es tremendamente interesante. Porque en el libro de Apocalipsis dice que la muerte cabalga el cuarto caballo del Apocalipsis y que le sigue los infiernos. Y en el texto escritural dice que la muerte y el infierno son lanzados al lago de fuego. Es una cuestión impresionante el concepto. De tal manera, y la Biblia lo dice, el postrer enemigo que será derrotado, destruido, es la muerte. Que llegará un momento en que la muerte no existe. Toda esa cuestión, conjetura maravillosa, impresionante de analizar, la pensaron los pensadores rusos en el año 1900 y antes. Y ese pensamiento hizo que los tecnócratas rusos que diseñaron la carrera espacial de Rusia fueron los que más impulso le dieran a esta cuestión de inventar cohetes, misiles o cualquier otro tipo de avión o lo que sea para alcanzar esas alturas que son terriblemente altas. Los rusos. Por eso los rusos diseñaron la carrera espacial. Por eso los rusos fueron los primeros en poner un satélite a dar vuelta a la Tierra. El famoso Sputnik, debe haber sido en el año 1958 el Sputnik, un cálculo. Y después de eso pusieron en órbita al inolvidable Yuri Gagarin, el primer astronauta que orbitó la Tierra. Rusos. Porque los tipos han estado tan impregnados de esta idea de que es posible derrotar la muerte a través del escape de la Tierra, que se han jugado la vida por esa tesis. Y después de eso vienen los norteamericanos, los de la NASA, toda esta gente que está muy relacionada con el gobierno del anticristo. El gobierno del anticristo tiene un poder militar, tiene un poder económico, un poder político impresionante. Pero los tipos están creando el caos sobre la tierra, porque el anticristo es un dictador, no es un presidente que en todas partes del mundo la gente vote con el celular para decir me gusta, no sé, pues el que sea, Xi Jinping o Vladimir Putin, o me gusta Donald Trump o Joe Biden. No, esta cuestión, el dictador solo se impone en el mundo, que es el anticristo, cuando la crisis es generalizada, cuando no hay ningún gobierno en el mundo que sea capaz de manejar la crisis. Y esas cuestiones las estamos viendo ahora, en este instante. En primer lugar, de repente aparece hace un par de semanas nomás la idea de ciertos segmentos de Israel
que le dicen en su cara a Antonio Guterres, que es el hombre más alto en las Naciones Unidas, decirle: señor Guterres, usted está fuera de tiempo, váyase, deje las Naciones Unidas, porque usted es indigno de ser el secretario general de esta organización que es la que maneja la diplomacia en el mundo. Los judíos se lo plantearon en la cara. Esa cuestión es peligrosísima. Empezar a dudar de la capacidad del secretario general de las Naciones Unidas por inepto. Y el otro aviso, que fue algo que mencioné en la conferencia de hoy en la mañana, aquí en Oliva, en la iglesia del TEM, lo que dijo el ministro de Defensa de Alemania hace unos días atrás. El hombre, frente a la televisión y a los medios de comunicación de Alemania, dice: debemos prepararnos porque Europa va a tener pronto una guerra en este territorio, no en Ucrania, ni en Israel, ni en la Franja de Gaza, aquí en Europa. Y dice: vamos a tener que ordenar de vuelta que todos los ciudadanos de este país, se refiere a Alemania, vuelvan a hacer de manera obligatoria el servicio militar. El ministro de Defensa de Alemania, muchachos, que es la nación más poderosa en armas que tiene este continente y que lo tienen aquí encima. Y él dice que va a venir una guerra que va a azotar a todo el continente europeo. Es una suerte para nosotros que vivimos allá en el fin del mundo junto con los pingüinos, pero el problema lo tienen ustedes aquí, porque les va a caer un fuego que ni siquiera se imagina. Estas cuestiones tienen que ver con el anticristo, porque el anticristo lo que busca es producir el desorden más terrible en la historia, si no nadie lo requiere. ¿Cuándo surgen los dictadores? Cuando todos los sistemas de gobierno, incluida la democracia, perecen. Entonces aparece el Salvador, el elemento que va a poner orden en medio del caos. Por eso las fuerzas anticrísticas han venido desarrollando estrategias para hacer que todo lo que se llama orden se convierta en desorden, para permitir que ese engendro del diablo, el hijo de Satanás, la fuerza de la serpiente, el instrumento más malévolo que puede existir en la historia humana, el anticristo, se apodere del control del mundo. Cuando las naciones, los pueblos, presidentes, reyes estén en el caos más terrible, entonces surge un personaje que tiene la solución para todos los problemas de la tierra. Y es como dice la Biblia: y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente. Ese es, amigos, el plan. Ahora, aterrizando la tesis dentro de los parámetros que siempre presentamos este tipo de mensaje, esta hora de la tentación es una repetición de lo que pasó en los días de Noé. En los días de Noé también vino una hora de la tentación, la más terrible de todas las horas, porque se inundó el mundo entero con una cantidad de agua impresionante que se demoró muchos meses en empezar a bajar. Incluso en algunos lugares la tierra se llenó tanto de agua que se demoró años en decantar, y que produjo cambios climáticos terribles e impresionantes. Algo que la mayoría de las personas no sabe es que en los días del diluvio, en los días de la historia de Noé, hubo un terremoto infernal, terrible, que los geólogos lo llaman la basculación de la Tierra. La Tierra se inclinó 26 grados hacia el lado derecho, así. Vestigios geológicos que uno ve en todas partes de la Tierra, que si tú los investigas los vas a encontrar. Cuando la Tierra bascula, es decir, se inclina a 26 grados, esa cuestión significó que todos los continentes se movieron de su lugar y que todas las islas que habían en los océanos se dispararon del sitio donde estaban posadas. Que la Tierra cambió su fisonomía y que todo lo que tiene que ver con los campos geológicos fueron alterados. Lo más terrible es que el Apocalipsis dice que cuando Cristo venga, la tierra va a volver a bascular de esa misma forma.
Cuando uno lee Apocalipsis, por eso la gente a veces no quiere leer el libro. Dice, no, esta cuestión te da un miedo endemoniado, dicen algunos. No quieren ver el Apocalipsis ni a las 12 del día cuando está pleno sol. Ahora si lo leí a las 12 de la noche, la hora de Drácula, ni te cuento las pesadillas que podéis llegar a tener. Pero es la palabra de Dios, es esa palabra que te hace estar atento. Cuando la gente hace vigilias, cuando le duele algo, por ejemplo, hay dos cosas que ni el diablo soporta: el llanto de un niño recién nacido, y lo otro que ni el diablo soporta es el dolor de muelas. Pero ambas cosas te mantienen despierto, no podéis dormir. Así, ese tipo de tormento es lo que te va a hacer permanecer despierto en la hora más crítica de la historia humana. Generalmente eso se atribuye también a la persecución de la iglesia. La gente ni siquiera se imagina lo que va a pasar. Estaba leyendo recién las historias de un predicador que, estando en el muro de los lamentos de Jerusalén, el muro de los lamentos, en el que yo solo por gracia he tenido la oportunidad también de estar, esa bandera que está allí, la vi flamear en las altas torres de Jerusalén y en todos los montes de Israel. Privilegios de Dios. Y estando también allí en el muro de los lamentos, hay alguien que te cuenta una historia. Un predicador que dice que se le acercó un rabino en Israel y le habla sobre por qué están tan tranquilos la gente evangélica y los protestantes cuando debieran estar terriblemente preocupados, y le empieza a hablar del capítulo 12 de Apocalipsis. Todos deberíamos leer capítulo 12 de Apocalipsis, muchachos. Ahí aparece el esquema de la persecución y tiene una cuestión que es clave. Dice que el dragón, el diablo mismo, se mandará a perseguir a dos grupos: los que tienen los mandamientos de Dios, que son los hebreos, los israelitas, los judíos, y a los que llevan el testimonio de Jesucristo, que es la gente que representa nuestras iglesias. A los dos grupos los va a perseguir el diablo con una ferocidad implacable durante 42 meses. Y por eso Jesús dice, cuando empiecen a perseguirlos en una ciudad, huyan a otra ciudad. Y les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel en la persecución que va a ser objeto el pueblo de Dios y la iglesia también, antes que el Señor venga. Es decir, la estrategia que Cristo le da a la iglesia en la persecución es una sola: huir. Cámbiate, escapa por tu vida como en los días de Lot. Estas cuestiones son dramáticas, terribles. Y cuando la gente se preocupa de mirar este final de la historia, esta cuestión te atenaza el corazón y te hace buscar a Dios con una fuerza y con una vitalidad impresionante. Te hace sentir que el evangelio no es una cuestión que tiene que ser tomada a la ligera, sino que el evangelio debe ser considerada la alarma más importante que Dios tiene para su iglesia, y que lo que hay que buscar es la protección de Dios. Y es aquí donde la crisis existencial es terrible, porque de pronto un salmo como el Salmo 91 te dice una cuestión que es difícil de que la gente la pueda agarrar completamente. Caerán a tu lado 1000 muertos y 10.000 muertos a tu diestra, mas a ti no te llegará. Como el COVID, ¿cuántos millones ha matado? 50 millones. Ha infectado 500 millones de personas en el mundo entero. Es una cuestión impresionante. Y de repente en tu país, aquí mismo en España, murió un montón de gente. Hay personas que me comentan que había 1000 muertos por día en cierto momento de la epidemia. En mi país una cantidad enorme, en el sur del mundo, en todas partes, en Estados Unidos de América, con países que tienen más de 300 millones, tú te puedes imaginar lo que pasó. En China, con 1.400 millones de habitantes durante el COVID, esa cuestión debe haber sido una epidemia terrible. Pero lo que la palabra de Dios te dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. ¡Oh! Eso sí que es fabuloso, en el sentido de lo impresionante, de lo casi increíble.
Pero eso es lo que Dios ha prometido. Y eso lo vimos durante el COVID-19. En mi país, en Chile, murieron 50.000 personas de COVID. Y la Erika y yo nos escapamos de la muerte. Nos escapó Dios. Nos protegió el Señor. Nos guardó Dios solo por su misericordia. El COVID-19 se llevó a una cantidad impresionante de pastores en todo el mundo. Era un detalle, ¿eh? Moría mucha gente evangélica. Y entonces uno, no es porque ahora sobreviviste y crees que eres un arcángel, que por eso Dios te mantuvo vivo, pero tiene que haber algo de eso. Bondad de Dios, misericordia de Dios, sobrevivimos a la peor plaga del siglo XXI. Y Dios en su misericordia debe tener algún propósito con nuestro miserable pellejo. Dicho así, de manera castiza y fuerte en nuestro lenguaje latinoamericano. Algo Dios quiere hacer con tu vida. Y por eso, si Dios nos preservó la vida en una epidemia tan devastadora como esa, tendríamos que preguntarle a Dios qué tiene que hacer con nosotros. Y ponernos en las manos del Señor, con una dedicación y una devoción extrema. Dice la gente que habla sobre esta temática extraordinaria del fin de los tiempos, que en los días de Noé la prueba, el examen, la tentación fue universal, cubrió toda la tierra, y que nunca, desde los días de Noé, después de Noé, hubo nunca una tentación, una prueba, un examen como ha sido el COVID-19. Nunca, ninguna guerra, ningún cataclismo, nada azotó el mundo que involucrara a todas las naciones de la tierra y las afectara a todas. Solamente el COVID-19, después de miles de años del día de Noé, aparece sobre la tierra infectando el mundo. Esa es una señal apocalíptica de primer nivel. Y en el año 22, febrero 24, memorable, aparece sobre la historia la segunda señal planetaria, que es la guerra de Rusia y Ucrania. Porque esas guerras, ese tipo de guerra afectan a todos los países del mundo. Y como si fuera poco, 7 de octubre, un día sábado, después del Shabbat de los hebreos, aparece la guerra de la Franja de Gaza, que involucra a todos los países del mundo, porque los tipos están a punto de meterse, los grandes perros de la guerra, a disputarse el botín, porque es una guerra económica, la Franja de Gaza. Pero todos los países son víctimas. Esta es la tercera señal. Ocurre que en poco tiempo están las 3 señales. La señal primera, el COVID-19. Segunda señal, la guerra de Rusia y Ucrania, que es la guerra de Gog y Magog, capítulo 38, 39 de Ezequiel. Tendrían que verlo. Ahora nuestro pastor nos leyó el 37. Está pegada esta cosa, no puede ser casual que el pastor lea esta cuestión de los huesos secos, porque el capítulo que sigue es 38 y 39, donde te habla de la guerra de Gog y Magog. Gog y Magog es una confederación de naciones capitaneada por Moscú, que en esos tiempos te podías imaginar cientos, miles de años para atrás. Tenían otros nombres y otras disposiciones en la frontera, pero es la misma tierra. Curiosamente, los investigadores, sobre todo los geógrafos, dicen que esa tierra que se llama Magog, que es la tierra, es Ucrania, que hace más de 2500 años esa tierra empezó a llamarse Magog. Ucrania, la tierra de hoy que está invadida por Rusia. Y resulta que Magog es un personaje que aparece en el libro del Génesis, hijo de Jafet, nieto de Noé. Toda esa cuestión son tremendamente importantes. Los jafeitas son los padres de la raza blanca, caucásica, de los arios, de la gente que pobló montes como los del Cáucaso y que dieron origen incluso al pueblo germano que todos nosotros conocemos aquí como alemanes. La gente de la raza blanca, los nórdicos, en toda esta zona de la Escandinavia al norte de esta Europa. Toda esa cuestión es historia, está presente allí, está para decirnos, muchachos, abran los ojos porque esta cuestión es inminente.
Es como siempre relato en este tipo de cuestiones. Estando en la ciudad de Jerusalén, tuve la oportunidad de ver en vivo una entrevista a un general de las Fuerzas Armadas de Israel. Y el hombre, en sus perspectivas, todavía lógicamente no estaba, porque esto fue hace un año atrás, no estaba ni siquiera en el programa la guerra de la Franja de Gaza que ahora tenemos. Y en la entrevista le pregunta a los periodistas qué tipo de sensación de amenaza tiene Israel. Y él dice, los árabes para nosotros no son problema. Mira, un general judío. No tenemos problema con la gente de los seguidores del Islam. Ellos no son nuestros enemigos. Ni siquiera son nuestros enemigos estos palestinos que están aquí en la Franja de Gaza o en Cisjordania. Y el hombre dice, nuestros verdaderos enemigos a los que nos vamos a tener que enfrentar en el futuro es Rusia. Tal como te lo dice la profecía de Ezequiel 38, 39. Impresionante la Biblia, por eso cuando uno lee la Sagrada Escritura y se va dando cuenta de esos elementos que son tan coincidentes en este tiempo, vos tendríais que decir, Señor, gracias, porque lo que tú dijiste hace miles de años atrás, con nuestros ojos lo estamos viendo cumplido hoy. La coalición de Gog y Magog es una coalición de naciones liderada por Rusia, en la que participan naciones persas, llamada en el lenguaje antiguo, en el libro del profeta Jeremías aparece Elam, que significa Irán, y también la otra nación persa, que es Irak. Y se une a esta coalición de naciones que ahora tú te podías imaginar, peligrosísimos los iraníes, porque esta gente tiene con toda certeza acceso a bombas nucleares. Ahora se hacen los locos y a todo el mundo le hacen creer de que están haciendo con la energía nuclear acceso a cuestiones que tienen que ver con producción pacífica de la energía. Este tipo de naciones, igual que Israel no tiene un acuerdo relacionado con las armas atómicas. Pero los tipos tienen más bombas nucleares que la que tú imaginas, las tienen almacenadas, guardadas. No son parte del club nuclear del mundo, pero tienen más bombas atómicas que muchos países del mundo que tienen también bombas atómicas. El ejército de Israel no sabe lo poderoso que es, terrible y temible. Tienen capacidades de cohetería impresionantes. Los rusos se llenan de orgullo diciendo que tienen cohetes hipersónicos que vuelan a una barbaridad terrible de 22.000 kilómetros a la hora, que es imposible detectarlo ni menos detenerlo con ningún armamento del mundo. Ellos creen que tienen el arma invencible. Yo, haciendo investigaciones sobre esta cuestión de astronáutica, aeronáutica, la cuestión que tiene que ver con la cohetería, me encontré hace tiempo con la información que mucha gente conoce, que durante el Tercer Reich de Adolf Hitler, en el año 1940, los nazis alemanes habían logrado construir un avión que tenía la capacidad de volar a 20.000 kilómetros por hora y en solo 2 horas era capaz de dar la vuelta a todo el planeta, que tiene 40.000 kilómetros de cintura. ¿Usted puede imaginar si en el año 1940, ¿hace cuánto? 80 años atrás y más, los tipos tenían la capacidad de producir un avión que volara a 20.000 kilómetros por hora? ¿Tú te podés imaginar lo que deben tener ahora esos muchachos? 80 años después. Por eso los estrategas del mundo, los que se llaman los arquitectos de la historia, que son los que planifican el destino del mundo, a la gente no le cuentan nunca lo que tienen guardado. Y los aviones como el F-117, que es un avión furtivo, que uno se queda admirado porque es una forma de alas delta que tiene el avión, indetectable a los radares, volando a velocidades que a veces se llaman Mach 8 más 9, que significa una velocidad sobre 15.000 kilómetros a la hora. Es una cuestión impresionante, pero eso te lo muestran ahora. La gente que se dedica a este tipo de investigaciones, sobre todo de armas de ese tipo, dicen que las Fuerzas Armadas de distintos países le muestran a la gente o a sus ciudadanos inventos
de hace 50 años atrás. No. Y la gente que le cree a los militares es gente que parece que se han tomado recién el primer biberón, son muy inocentes. No, aparte los estamentos militares no tienen por qué andarte contando, ni los propios presidentes o reyes del mundo saben las tramas que tienen este tipo de elementos. Por eso los americanos, cuando te hablan sobre este concepto, te dicen una cuestión que afectó mucho a la iglesia, que el último presidente democrático que ha tenido el mundo, y particularmente Estados Unidos de América, fue John Kennedy. Año 1963, al tipo lo mataron exactamente un 22 de noviembre en la ciudad de Dallas. Estamos a punto de llegar al 22 de noviembre. Son fechas icónicas. 22 de noviembre. El día 22 es un número mágico y el mes de noviembre también lo es, porque es un número que está relacionado con el doble 11. Y noviembre el 11º mes del calendario. Se junta el 22 más 11, 33, que es el número de la masonería. Toda esa cuestión son simples. Estuvimos hablando hoy del número 11, Bastón. ¿No? Están todos relacionados con cuestiones masónicas. Son fechas cumbre. A Yasser Arafat también lo mataron en la misma fecha. 22 de noviembre del año específico donde se produce una nueva guerra en los campos de Israel. Y a Ariel Sharon, que era el equivalente a Yasser Arafat del campo judío, del lado judío, los tipos lo dejaron convertido en un vegetal. Y después de varios meses muere Ariel Sharon. Todas esas cuestiones de historia, cosas reales, impresionantes. El último presidente democrático de Estados Unidos ha sido John Kennedy. Después que vino el sucesor que se llamó Lyndon Johnson, que seguramente mucha gente recuerda, y vinieron otros presidentes norteamericanos, entre ellos el inolvidable Jimmy Carter, por ejemplo, que fue uno de los más altos expositores de la democracia en Estados Unidos. Dicen que todos los presidentes, incluidos todos los presidentes últimos, Bush, el inolvidable Bill Clinton, incluido también Donald Trump, como Joe Biden hoy, son presidentes que no los eligió la gente, los eligió lo que se llama el establishment. El establishment de Estados Unidos es el gobierno secreto de Estados Unidos de América, que son los tipos que manejan la historia de ese país y que son los que manejan el destino de los mundos como los nuestros. Es como dice la Biblia en la carta inolvidable del apóstol Juan: el mundo entero está bajo el poder del maligno. Terrible eso. Eso se lo podía predicar, se lo podía aplicar a los reyes del mundo, a los presidentes de Estados Unidos, al merluzo de mi país, al quien llamamos el duende, presidente chileno, a otros presidentes latinoamericanos. Y no te vayas a equivocar. Trabajan para la fuerza oscura, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Lo único que no está bajo el poder del maligno es la iglesia de Jesucristo. Amén. Por siempre y para siempre. Gloria a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso esta cuestión tan fantástica de la lucha que hay sobre este campo de los poderes fácticos, que son los que dominan el mundo, es una lucha a muerte. Y la iglesia debe prepararse para una lucha mortal. Aquí alguien va a morir, pero sabemos que no va a morir la iglesia de Cristo. Pero tenemos que entrar en batalla bajo la certeza de esas palabras tremendas del Hijo de Dios: el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Gloria a Dios para siempre. Amén. Son más los que están con nosotros que los que están con nuestros enemigos. Palabras de Jesús: ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. Gloria a Dios para siempre. Estos relojes son terribles. Nos quedan unos minutos pentecostales. Dame
3 minutos pentecostales que equivalen a la larga en el fútbol, ¿viste? 15 minutos por lado. No, pastores, trato de hacer la síntesis. Ocurre que esta cuestión es impresionante. Esto es lo que tenemos frente a nosotros. Háblenlo con sus vecinos. Vean las noticias de los canales de televisión, lo que sale en la prensa. Esta cuestión está a punto de explotar, amigos míos. Nunca antes el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear que en este momento. Sobre todo considerando lo que dijo uno de los asistentes del presidente Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. ¿Sabéis lo que dijo un ministro de él? En una entrevista con una radio en Jerusalén. El tipo dijo, ¿qué tanta cosa? Dijo, hagámosla cortita, esta cuestión de una vez, metámosle una bomba atómica a todos los palestinos en la franja de Gaza. Lógicamente, cuando el primer ministro, que es el jefe de él, se enteró de las barbaridades que dice uno de sus principales asistentes, al tipo lo mandó al silencio. Le dijo, vos no vayas a hablar nada más, de aquí hasta el día del juicio. Pero eso también representa la advertencia de lo que puede llegar a pasar, porque seguramente el loco ese no habló simplemente porque lo agarró un apuro, una cuestión de emergencia. No, el tipo sabe lo que se conversa, la posibilidad. Yo me recuerdo de los viejos tiempos, uno de los más grandes generales que ha tenido el ejército de Israel, llamado Moshe Dayan, el hombre que condujo la guerra de los 6 días hace, bastante tiempo atrás, año 1967, en el Estado de Israel. Moshe Dayan. Le preguntan los periodistas, si ustedes vieran que Israel está rodeado de una cantidad enorme de ejércitos que los quieren atacar y hacerlos desaparecer. En ese momento habían sido 100 millones de soldados árabes. Terrible lo que pasó. ¿Qué haría usted, general? Le preguntan a Moshe Dayan los periodistas. Y le dicen los periodistas, usted haría lo que hicieron en Masada, año 73 de la era cristiana, cuando como 1000 judíos se suicidaron en la cumbre de esa montaña. Él dice, nosotros nunca más vamos a repetir Masada. Nosotros los judíos, dice, lo que vamos a hacer si tuviéramos que estar rodeados con ejércitos enemigos y no tenemos ninguna opción para salvarnos, lo que vamos a hacer será el complejo, el síndrome de Sansón. Ustedes recuerdan bien la historia de Sansón. ¿Sabéis lo que hizo Sansón? Agarró las columnas sobre las que se fundaba todo el templo del dios pagano y se derrumbó el templo y él también murió aplastado, pero mató más filisteos que todos los filisteos que había matado en su vida. El general judío está diciendo eso. Si nos vemos rodeados en una situación de la que no tenemos salida, lo que vamos a hacer va a ser explotar todo el potencial atómico que tenemos guardado en las cavernas, en los silos subterráneos. Y esa cuestión significaría que por lo menos la 1/4 parte del mundo va a morir. Yo estaba leyendo se llaman técnicamente predictores. Los tipos son especialistas en economía, en ciencias sociales, tienen que ver con geografía, son especialistas en el movimiento del dinero y en la guerra. Y ese predictor lo dice con mucha fuerza. Yo creo, dice, que si viene una hecatombe, una guerra mundial que puede explotar en el Medio Oriente, a lo menos van a morir 2.000 millones de personas. Cuando uno lee el Apocalipsis 6, muchachos, el 4.º jinete del Apocalipsis, el que monta el caballo amarillo verdoso, el texto dice que se le dio la potestad de matar a la 1/4 parte de la raza humana con 4 elementos que son las armas de destrucción masiva: la guerra, las pestes, el hambre y las fieras de la tierra. Si eso se gestara hoy, si esa palabra se cumpliera hoy, significa lo que dijo el predictor: con 8.000 millones de personas en todo el mundo, la 1/4 parte es 2.000 millones. Esa cuestión te hace abrir los ojos y darte cuenta que estamos en una situación extrema en esta hora del mundo. Tratando de aterrizar el Jumbo 747-400, que es muy difícil aterrizarlo en un aeródromo donde la pista es pavioneta, ¿viste? Tremendo animal, ¿cómo lo paráis ahí? Yo estoy igual aquí tratando de aterrizar el avión, pero les prometo que sí aterriza.
en los días de Noé. La causa fundamental por la que Dios destruye el mundo, que es la misma causa por la que va a ser destruido el mundo ahora, es la maldad. Y la maldad en los días de Noé, que es la misma fuerza que domina el mundo hoy, tiene dos factores que la originaron. En primer lugar está la hibridación, que es un concepto de tipo biológico, y por otra parte está el cambio climático. La hibridación es la mezcla de razas. Antes de los días de Noé, y particularmente en los días inmediatos después de Adán, hubo una mezcla genética espantosa y terrible sobre la tierra, cuando cierto tipo de ángeles, que en el capítulo 6 de Génesis se llaman los hijos de Dios, se mezclaron con hembras humanas. Esta cuestión tenéis que leerla con una amplitud de criterio, si no te va a estallar la cabeza en 3 tiempos. Hay un libro fantástico, extraordinario, que se llama el libro de Enoc, que la gente debería leerlo. Incluso es tan difundido y es tan famoso el libro de Enoc, que te habla sobre los tiempos del Génesis antes de Noé y después de las peripecias del viejo Noé, porque Enoc es parte de la familia del patriarca Noé. Está incluso disponible para los teléfonos celulares en sistema PDF. Pone el libro de Enoc y lo podés descargar y leértelo cuando tengas la oportunidad y el tiempo para hacerlo. Es un libro tremendamente importante, porque te habla cosas que el Génesis no te relata. Y allí aparece la hibridación, cuando se mezclan elementos no humanos con elementos humanos. Y que cada vez, por eso se llaman los néfilim, los gigantes, los herederos de esta cruza híbrida. Y viene al tiempo cuando en los días de Noé había una generación mutante de gigantes, de híbridos, que habían perdido todo vestigio de la humanidad. Por lo tanto no tenían, escucha bien, no tenían ni espíritu ni tenían alma. Eran simplemente cascarones biológicos que no tenían nada que perder y que no tenían nada que salvar. Por eso Dios los destruyó a todos, porque había más alma en los animales. Por eso Dios salvó a los animales. A los que no tuvo necesidad de meter en el arca eran a los pescados y a las ballenas y los delfines. Esos ya estaban salvos, estaban en el agua. Se sacudieron mucho con el terremoto del que te conté, pero sobrevivieron a la terrible prueba. La gente había perdido el alma y el espíritu, que es lo mismo que está pasando hoy. No tengo el tiempo para explicarte los elementos que son fantásticos en este relato, pero están naciendo hoy niños que no tienen alma ni tienen espíritu. Son cascarones biológicos. Terrible, hermano, lo que está pasando. Por eso es que el niño que hoy nace generalmente tiene tendencia a cuestiones oscuras, puros diablos. Los tipos ven diablos en la tele, les gustan los juegos de demonios, son amigos de las hadas, de los elfos, son amigos de mutantes de esta cuestión que se llama la cosmogonía nórdica, donde aparece una cantidad enorme de fuerzas demoníacas. Los tipos son amigos de Harry Potter, del Señor de los Anillos, se entusiasman con cuestiones satánicas, son amigos de la Ouija, son amigos de la magia, de la adivinación, son hechiceros en potencia, son tipos que realmente buscan la brujería, siendo bebés. Esa cuestión es terrible. Por eso están haciendo lo que se llama el niño índigo, que tiene un aura, una especie de iluminación que fluye del cuerpo de todas las criaturas. Esta cuestión no tiene nada de magia. Todas las criaturas emanan fuerzas fluorescentes que los identifican. Y los niños que están naciendo tienen esa clasificación de niño índigo, que significa azul, celeste. El índigo es un color como el azul, pero mucho más suave, casi celeste, que emana las radiaciones de los niños. La gente que tiene la capacidad de ver esos elementos, que está dentro del campo del discernimiento, son pocos especímenes humanos que tienen esa virtud, pueden detectar el aura de la gente. Y no tiene nada de fantástico, más que una cuestión muy natural en aquellos que, como dice el texto de Hebreo, que por el uso tienen acostumbrados los sentidos a diferenciar entre el bien y el mal. Gente de un estatus espiritual más elevado. Está naciendo el niño índigo hoy. Jesús, su palabra tremenda, me gusta Cristo.
Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque vendrán días en que se dirá: bienaventuradas las estériles, benditos los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Este día es tremendo y difícil, muchachos. No sabéis qué es lo que te va a resultar en el parto que vas a tener. Yo sé, con mucho respeto, porque veo señoras que están próximas a dar a luz. Ustedes no tengan miedo, porque la Biblia lo dice, que cuando un hombre santo y una mujer santa se unen en matrimonio, el producto, el hijo, también está dentro de ese campo de la santidad. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Pero esta palabra es una clara advertencia acerca del tiempo que estamos viviendo. Y por eso es que la hibridación es una cosa genética que se está dando hoy. He leído tratados de investigación que dicen que hoy muchos niños, pero cantidad enorme de niños que están naciendo, tienen un 76% de elementos no humanos en su genética y solamente un 24% de humano dentro de su estructura genética biológica. Que los tipos tienen otras influencias que pueden ser satánicas, diabólicas, pueden ser del mundo de los grises, de los reptilianos, pueden ser incluso esas entidades que se llaman EV, EV, que significa entidad biológica extraterrestre. La mezcla siempre ha existido, una cantidad enorme de antecedentes sobre que las fuerzas oscuras de la maldad que lidera el dragón, la serpiente antigua, han tenido durante cantidad de años, sobre todos los miles de años que tiene la tierra, han tenido la capacidad de procrear sus propios hijos. Por eso la simiente de la serpiente, que es la simiente del diablo, se llama simiente, porque tiene la capacidad reproductiva, en contraposición a la simiente de la mujer, que son los hijos de Eva. Por eso cuando la gente viene al Evangelio, lo que necesitan es depurar su esencia. Hay una cantidad enorme de gente que viene al Evangelio y tienen contaminación con la simiente de la serpiente. Tienen elementos genéticos incluso, que pertenecen a la oscuridad. Cuando tú te conviertes a Cristo, la conversión tiene que ver sobre todo con aspectos biológicos. Por eso la Biblia habla del nuevo hombre, de la nueva mujer, del nuevo nacimiento. No es una cuestión que Dios te ponga un parche curita encima de una llaga. No, Dios te hace nuevo. El viejo hombre tiene que morir crucificado, no sirve para nada. Y se levanta la nueva criatura, el nuevo hombre creado según el criterio de Dios. Y es como dice la Biblia: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos entre vosotros está. La única evidencia de un arrepentimiento sincero y de una conversión genuina en la gente se llama cambio. Si no hay cambio en la gente, no hay nada en la gente. Podéis tener multitudes, cabezas con todos los colores de pelo que a ti se te pueden imaginar, pero si los tipos no tienen cambio, no tienen nada. No tenemos nada con esa gente. Están absolutamente perdidos, separados del reino de Dios. La palabra es tajante y brutal: por su fruto los conoceréis. ¡Qué cosa! Amigos míos, hemos llegado al final de los tiempos y yo hasta tengo miedo de seguir predicando, porque esta cuestión te puede hacer tener alucinaciones si seguís hablando. Una cuestión terrible. Los días de Noé, la hibridación y el cambio climático. A lo mejor lo último. El cambio climático de los días de Noé produjo el diluvio, lo más terrible que pasó. No había más estaciones del año que una sola. Vino el diluvio y las estaciones del año, las 4, entraron a participar en la realidad del mundo. Cuando venga el próximo diluvio, que seguramente será un diluvio de fuego, también el cambio climático va a llevar a la gente a los niveles máximos de cambio. Y el gran problema de los días de Noé fue la falta de oxígeno, que a la gente la agravó en sus estados de maldad. La falta de oxígeno hoy, que se llama cambio climático, efecto invernadero, es una cuestión espantosa. Y solamente Dios puede guardarnos y protegernos. Los especialistas en cambio climático dicen que dentro de la caja craneana hay 3 cerebros: el cerebro reptil, el cerebro
límbico y el neocórtex. Que el que más crece con esta cuestión del cambio climático y la falta de oxígeno es el cerebro reptil, que solamente tiene dos impulsos. Uno de ellos, la violencia, que lleva a la muerte. Por eso hay tanta guerra, tanta delincuencia, tanta cuestión nefasta en el mundo. Y el otro impulso es el impulso erógeno, esta cuestión que tiene que ver con la sexualidad de la gente. Por eso vivimos en un mundo degenerado, un mundo terrible, que la sexualidad la tiene completamente transformada, invertida solamente hacia el campo de la maldad. La falta de oxígeno está produciendo gente violenta y gente degenerada. Como en los días de Lot, así será el final de los tiempos. Dicen que también la falta de oxígeno está llevando a la gente a la destrucción del cerebro. Que al final del final, lo que se llama el requiem, la última nota fatal que va a escuchar el oído humano sobre la tierra, será la locura completa y total de la gente. Que no habrá cerebro humano que se mantenga inteligente y alineado con esto que llamamos el sentido común. Que toda la gente se van a transformar en criminales, en bandoleros, en delincuentes. Que este mundo se va a llenar de zombies como en la guerra Z del inolvidable Brad Pitt. Que tendréis que verla para hacerte una idea de lo que va a ser este mundo sin Dios. Este mundo se va a llenar de tipo bebedores de sangre, a la usanza de Drácula, tipo realmente asesinos de niños que van a tener festines diabólicos en sus territorios. Este es el final de la historia, la locura total, donde la gente, igual que los días de Noé, sale a matar a sus congéneres, a destruirlos, a hacerlos pedazos, o como los mayas hacían también, sacarles el corazón y comérselo crudo delante de la gente. Ese es el futuro. Ha aparecido recientemente una droga llamada fentanilo, que seguramente ustedes la conocen. La droga zombie, que a los tipos los idiotiza de la manera más extrema que ustedes puedan imaginar. Hace unos más de 5 años atrás, por primera vez leí sobre una droga zombie llamado Ivory Wave, que se traduce como onda de marfil, porque venía de Costa de Marfil en África. Es una cuestión que inmuniza al dolor. Y el policía, viendo que estaba atacando un hombre con ese tipo de drogas a otro hombre, que lo está matando, literalmente se lo estaba comiendo vivo el asesino, a los mordiscos. El policía viene y le dispara primero a las piernas. El tipo ni se conmociona, había tomado la Ivory Wave. Hace 5 años atrás leí esta historia. En Florida, en Estados Unidos de América. Cuando el policía se da cuenta que el hombre no tiene ningún sosiego en su ataque a la víctima, le dispara a la cabeza, tal como salen en las películas de los zombies. 5 años atrás. Y ahora aparece el fentanilo, la más terrible de todas las drogas sintéticas que ustedes pueden imaginar. A la gente la deja en un estado de brutalidad, de animalidad, sin cerebros, descerebrados, irrecuperables en la razón humana. Este es el mundo que nos espera. Amigos míos, llegamos al fin. Esta conferencia queda inconclusa porque hay una cantidad enorme de aportes que habría que hacer. Pero quiero decirles que a pesar de lo que venga y a pesar de lo que pase, el Señor sigue en su trono y en el control de la historia. No tengan miedo, pero marchen a sus casas sabiendo que Cristo está más cerca que nunca. Y que este es el tiempo de acercarnos a Dios y consagrarnos de la forma más extrema que podamos alcanzar. Quiero que solamente permanezcan sentados, pero inclinen su corazón delante de Dios en esta palabra de fe. Agradecido a Dios por esta oportunidad de oro de estar aquí en Amanecer para compartir el mensaje de Dios con tanta libertad. Señor, te doy gracias porque a pesar de lo intrincado del tema, a pesar de lo polémico que puede resultar una conferencia como esta, te doy gracias, Señor, porque tu palabra y tu espíritu se las arreglan de esa forma extraordinaria como solo tú puedes hacerlo, para entrar en el alma humana de todos nosotros y hacernos sentir que a pesar de la angustia que puede vivir el mundo, tú siempre estarás en el control de la vida de tu iglesia. Señor, danos la alegría de amarte y de servirte siempre,
sabiendo que en estos días tenebrosos de la historia, tú estás en el corazón de tu pueblo para dirigir, para llevar adelante tu proyecto de inundar el mundo con tu mensaje de salvación. Usa nuestras vidas, Señor, y danos la alegría de permanecer fieles, como el episodio de Jesús y Pedro. El diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre que la fe no te falte. Que así sea en nuestras vidas, Señor, que la fe jamás nos falte. Amén. Que Dios nos bendiga. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por la palabra. Amén. Que Dios siga bendiciendo a su siervo, que Dios siga dándole más sabiduría, más conocimiento, que tiene bastante el pastor. Ha sido un mensaje a la conciencia, hermano. Amén. Así que es muy importante siempre escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros no nos asustemos porque Dios está con nosotros. Como dijo el pastor, ¿no? Dice la palabra, Dios está con nosotros. Así que la iglesia, prepárese. Se le está hablando por muchos medios ahora. La tecnología ha avanzado bastante. Periódico, revista, teléfono. Así que no va a haber excusa delante de Dios. Amén. ¿Dónde están los pastores? Todos los pastores. Yo creo que la iglesia tiene que orar por sus pastores. Yo recibí una palabra ahora. Los pastores van a ser probados. Por eso quiero que los pastores vengan aquí y que la iglesia ore por su pastor. Yo no sé cuál va a ser la prueba, hermano, pero me vino una palabra que los pastores van a ser probados. Y yo soy obediente a la palabra de Dios. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Pastores, por favor, aquí necesitan que la iglesia, póngase en pie, por favor, la iglesia. ¿Cuánto aman a sus pastores? Amén. Pasito una alabanza, por favor. Los pastores en este lugar, por favor, los pastores, pastoras, vamos rapidito, pastores. Mano derecha hacia los pastores, aquí al centro, pastores. Pastor Juan Carlos, pastora, ustedes son pastores, por favor. Todos los pastores van a ser probados. Tremenda palabra. Qué lindo tener siervos de Dios que se queman las pestañas investigando 3, 4 de la mañana, buscando la presencia de Dios, buscando el alimento para traer a la iglesia. Siervos de Dios que se levantan muy de madrugada a orar. Siervos de Dios que son a veces, muchas veces, vituperados. Y aquí están estos siervos de Dios. La mano derechita, todos aquellos que han traído mano, por favor, les pido, la iglesia, inclínenla hacia estos siervos de Dios. Y empieza a bendecir, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, extendemos nuestras manos derechas hacia estos siervos que tú escogiste desde el vientre de su madre. Señor Padre amado Dios, tu palabra ha sido bien clara, Señor Dios mío. Tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles, Padre, Dios de la gloria.
Padre, en esta noche, Señor Dios mío, extendemos nuestras manos hacia estos siervos tuyos, mi Dios. Guárdalo, protégele, Señor, de todo mal. Tu palabra dice en Salmo 91, Dios mío, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre amado Dios, yo sé que estás obrando, Dios, en esta noche. Padre, líbranos, Señor, porque tú eres el único que puedes librarnos, Señor, de esta prueba, Dios. Sabemos, Dios mío, que en la iglesia primitiva fueron muchos siervos probados, Dios. Muchos fueron aserrados, Dios mío. Muchos fueron metidos, Padre amado, Dios mío, a calderas, Señor, Dios mío. Muchos apóstoles, Señor, pastores fueron, Señor, Padre amado, probados. Pero ellos nunca miraron atrás. Ellos siempre, su mirada fue puesta en ti, mi Dios. Padre, bendice a tu siervo, Dios mío. Bendice a tu siervo, Padre amado. Bendícelo, Padre amado. Bendice a tu siervo. Bendice a tu siervo, Dios mío. Bendícelo a tu siervo, Dios mío. Bendice, Señor, a tu siervo. Bendícelo, Padre amado. Guárdalo, protégelo, Señor, de todo mal, Señor. Cubrimos con tu sangre poderosa, Dios mío. Tú nos has dado, Señor, Dios mío, esa arma que es la fe, Padre, que es el escudo, Señor, donde el enemigo va a tirar sus dardos de fuego, Señor. Mas tú eres nuestro escudo, Padre Santo. Bendice a sus hijos, Señor, de tu siervo, Dios mío. Bendice a sus nietos, Padre amado, Dios mío, aleluya. Bendice, Señor, su ministerio, Padre amado, Dios mío. Sabemos que tu venida está cerca, Padre. Que ellos, Señor, pongan tu esperanza en ti, mi Dios. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Wow. Que nunca se envejezcan los siervos, ¿no?